Encontré la libertad tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran país, en la vida ardiente que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto. Encontré tu corazón tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza. Tierra adentro se curan mis heridas, vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Con Sabor a Turismo. Se acercan las vacaciones de verano, aquellas vacaciones más prolongadas que tenemos durante el año y que sirven para ponernos en foco en lo que va a ser el resto del año en materia laboral, a veces de estudio. Lo concreto es que hay diferentes opciones para hacer de estas vacaciones un mejor descanso, pero vamos a ir al origen de las mismas. Vamos a conocer a través del psicólogo, el licenciado Luis Marino, el origen de las vacaciones, por qué sirven a nuestra mente, a nuestro sentir las vacaciones y por qué las tomamos. Son, digamos, es casi un invento de la modernidad, ¿no? Porque anteriormente no existían. A medida que el mundo ha ido avanzando, nos hemos ido dando cuenta de los beneficios que tiene para nuestra salud física y mental. Fundamentalmente porque nos permiten abandonar el estrés cotidiano, la rutina y recargar las pilas, como se dice habitualmente. Digo, nuestro aparato psíquico es como un disyuntor de electricidad que cuando se sobrecarga, se recalienta, salta, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante. Decimos vacaciones, decimos descanso, decimos parar un poco, en realidad puede tener que ver con los viajes o no, las distancias y los lugares son una elección personal, ¿no es cierto? La cuestión es poder parar. Las vacaciones nos permiten conectarnos con nosotros mismos muchas veces, nos permiten conocer otras culturas, nos permiten a nosotros aprender a tolerarnos, ser más tolerantes también. Y sobre todo el descanso de la actividad diaria, salir de nuestro trabajo, del estudio, lo que sea, es importante porque nos da una vuelta para volver a comenzar. Esto sería en comienzo, uno podría pensarlo de muchas maneras, pero sí también es necesario que se pare en algún momento, ¿no? Esto, y no importa el lugar. La cuestión de los lugares, de a dónde viajar y dónde ir, en realidad, relacionado a las vacaciones, uno podría decir casi que es una tilinguería de la sociedad de consumo. Las vacaciones son buenas donde uno la pase bien, no importa las distancias. Sí reconozco que es importante a veces alejarse del lugar en el que uno está, si es posible, pero tienen que ver más con la organización. ¿Hay algún perfil de turista de acuerdo
Hay gente que elige un determinado paisaje, otras que elige un viaje más cultural o educativo y otros más de diversión. Sí, esto es verdad, esto depende a características personales, también a posibilidades económicas, sociales, culturales, esto es verdad, y sobre todo a necesidades muy intrínsecas a cada persona. No es lo mismo un viaje familiar que un viaje con amigos, que un viaje solo, un viaje de mucho tiempo, ¿no? Pero es verdad que hay turismo cultural, muchísimo, lo cual es bastante importante, que significa adentrarse un poco más en las características de los lugares, su historia. También hay viajes puramente de diversión, la elección de ciertos climas también nos define un poco. En general, los que vivimos en zonas más australes, con inviernos más largos, nos gusta mucho viajar a lugares más cálidos, más templados, nos resultan más exóticos. Esto tiene que ver con las planificaciones y con las necesidades de cada uno. Es verdad que yo personalmente me defino más como un viajero que como un turista. Digo, en el sentido que me resulta más interesante el viajar, estar con la gente, conocer esto, que seguir los circuitos turísticos, solamente que son más preparados, digamos, para la industria del turismo, que no está mal, pero a veces te alejan un poco de las verdaderas características de la gente, del lugar, ¿no? Pero está pensado en eso. Hoy en día hay mucho viajero solo por el mundo, ¿no? Que salen también en busca de aventuras, de encuentros personales. Mira, Marcel Proust decía algo muy interesante, que es: no viajamos para cambiar de lugar, sino para cambiar las ideas. Y es cierto eso, ¿no? Que los viajes y los libros te abren la cabeza. También hay gente que cuando viaja busca la rutina. Digo, comer lo mismo que come en casa, hacer las mismas cosas que hace en casa. Sí, no solo eso, sino que hay mucha gente que viaja instalada en la queja, ¿no? Y todo le va molestando, hasta le molesta lo distinto, busca lo mismo y busca seguir haciendo lo mismo. Esto también, es una característica y uno lo ve, porque en realidad las vacaciones, vuelvo a decir, no importa dónde sean, acá 20 kilómetros, acá a la vuelta, el descanso a veces hasta en tu propia casa, pero es verdad que moverse un poquito, pero debería dejarte más relajado, más tranquilo, con una visión, por lo menos una visión diferente de lo que es tu trabajo, lo que es tus cosas, sobre todo si dura tiempo. Pero yo creo que sí, que las vacaciones y los viajes en especial cumplen la función de transformar, y esto es bastante importante. Salir de la rutina, esto que dijiste, porque si no después aparece algo que en psicología le llamamos el síndrome post-vacacional. Es decir, al entusiasmo de las vacaciones ya se sabe que esto dura muy poco. Cuando uno vuelve, dura poco, pero esto es así. Entonces, uno después le agarra como una cuestión ahí se terminaron las vacaciones y ahora vuelvo a lo mismo. No se trata de volver a lo mismo, se trata de volver uno un poco cambiado, si esto fuera posible, ¿no? Si hablamos de museo, muchas veces no tiene que ser grandes dimensiones para extractar algo de la historia de los pueblos. En San Mayol hay uno muy interesante, la estación ferroviaria, en lo que funcionaba antes allí la estación de ferrocarril. Carolina Goicoechea nos cuenta entonces parte de la historia de San Mayol, partido de Tres Arroyos, una localidad de apenas 70 habitantes. Bueno, ¿este museo forma parte también del programa de desarrollo turístico? Sí, es uno de los primeros proyectos que logramos concretar con una subcomisión del Club 1 de Octubre. En noviembre de 2014 pudimos inaugurar este museo, que para nosotros fue muy importante para mantener, ¿no es cierto?, la memoria de todos los pobladores del pueblo y la zona que formaron a San Mayol. Y es muy importante en dos aspectos. Por un lado, la puesta en valor de todo este patrimonio intangible, de lo que es la historia y la memoria, y por otro lado también la recuperación de un edificio como la estación de ferrocarril,
que fue testigo del paso del primer tren y del surgimiento de San Mayol. Siempre las estaciones eran, digamos, el paso comercial, también la llegada de aquellos que eran habitantes, de los trabajadores golondrina. Sí, tenemos muchos visitantes acá en el pueblo que cuando les mostramos el museo nos cuentan las horas que habré estado sentado en ese andén esperando el tren o esperando a los mismos pobladores que llegaran las revistas con las novedades, con las noticias. El solo hecho de que llegara el tren era ir a pasear a la estación para ver ese movimiento de gente, un punto de reunión social como lo fue en la mayoría de los pueblos de la República Argentina gracias al paso del ferrocarril. ¿Aquí cuándo dejó de pasar? Aquí dejó de pasar en la década del 80, el tren ya de pasajeros. Y bueno, mucho se le adjudica a esto de que haya dejado de pasar el tren, a que el pueblo se haya empezado a ir quedando sin habitantes. Pero el real factor fue, además del paso del ferrocarril, el cierre de la cooperativa agrícola. Digamos que todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que es lo que ha movilizado siempre a la población. Decías, eran dos aspectos, por un lado la estación en sí y bueno, y también toda la documentación que hay sobre vecinos, sobre la historia del lugar. Sí, tenemos por ejemplo los planos originales de lo que era la colonia San Felipe allá en el año 1898, después uno más actual del año 1925 con las subdivisiones ya de algunos campos y luego unos afiches de remates, viendo también cómo cronológicamente se han ido subdividiendo las tierras. También, bueno, contamos con una batería que pertenecía a dos hermanos polacos, Fick, que habían venido de Polonia justamente escapando de la Segunda Guerra Mundial, es decir, mucha historia atrás de esa batería. Vinieron con la caja de herramientas y la caja con el instrumento para trabajar y para distenderse e hicieron base acá en San Mayol. Además, por supuesto, bueno, documentación de lo que fuera el Club Social y Deportivo San Mayol, el cual en el año 2011 con un grupo de vecinos decidimos darle continuidad, ahora bajo el nombre de Club 1 de Octubre. Documentación de lo que fue la cooperativa agrícola también de acá de San Mayol, elementos de lo que era correos y telégrafos, elementos personales de la vida cotidiana, una vitrola, un televisor antiguo, distintas botellas de soda, y boletas también de distintos comercios de acá de la zona del año 20, del año 30. Así que muchas perlitas para nosotros que son testigos, que dan, en realidad son testimonios de lo que fue la historia acá en el pueblo. Nombres de familias que ya no están en el lugar, que hace seguramente muchos años que no queda ningún representante. Sí, en realidad siempre hay algún descendiente que vuelve al pueblo a visitar y bueno, de hecho la batería de los FIC fue traída por una de sus hijas que no vive acá en el pueblo, que está en la ciudad de Tres Arroyos. Después tenemos documentación de la familia Masferrer, de Bernard de la Foz, Mayol, Galeano, la familia Galeano que nos trajo una escardadora de lana, como se hacían los colchones en aquella época, Escujuri, bueno, y la verdad no me quiero olvidar de ninguno, pero sí me quedaron muchos en el tintero para mencionar. Bueno, ¿quiénes son los que se interesan por visitar este museo? Los vecinos ya lo deben conocer, ya deben haber recorrido varias veces, pero quienes vienen de afuera o quienes han vivido también. Sí, principalmente llama mucho la atención a aquellas personas que han vivido, aunque sea un muy corto lapso de tiempo acá en el pueblo, vienen a ver a modo de valorar, ¿no es cierto?, esto de cuidar, de que alguien esté cuidando toda esa historia que nos pertenece a todos. Y bueno, después también hay mucha gente de la zona que se ve interesada en saber, en conocer. Hoy más que nunca es una tendencia esto de poder ir visitando pequeñas historias, pequeños pueblos, así que nuestros principales visitantes son antiguos pobladores o descendientes de San Mayol y personas de la zona que le interesa conocer la historia de la región.
Y nos mantenemos todavía en esta ciudad de San Mayol, esta localidad del sudeste de la provincia de Buenos Aires, porque conocíamos recién el museo que funciona en la estación de ferrocarril, pero uno de los emblemas que tiene el turismo rural, sobre todo en ese lugar, el ícono que tienen es la iglesia emplazada en un lugar estratégico del pueblo, y lo vamos a ir conociendo a través de detalles que nos va a brindar Carolina Goicoechea. Este es el lugar que le da el sello, digamos, característico a Mayol, lo que les da identidad. Exactamente, vos lo dijiste, este es nuestro símbolo de identidad, la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que convoca a católicos y a no católicos, a religiosos y no religiosos. Todos los mayoleros en torno a este edificio nos identificamos y bueno, tiene mucho que ver también con la familia Mayol, como venimos viendo a través del recorrido del pueblo. María Luisa Kramer era la esposa de Felipe Mayol de Cenillosa, y cuando vinieron a vivir a esta zona le pidió al marido poder construir una iglesia porque eran muy religiosos y ella necesitaba tener un lugar de devoción en el lugar donde iba a vivir. Fue su hijo, Jorge Mayol, quien llevó a cabo el proyecto. En el año 33 se terminó de construir esta iglesia, que años posteriores se le fueron haciendo mejoras, como los pisos, los bancos, cambio de vidrios, más recientemente el apuntalamiento de la torre que estaba cediendo, pero sí, a partir de ese año fue el símbolo de todos los mayoleros. ¿Qué características tiene? O sea, vemos que al entrar hay un predio. Antes sería la costumbre de la época tener un predio, un terreno adelante, ¿no?, con dimensiones importantes. Sí, en realidad la iglesia fue construida en parte de los campos, propiedad de la familia Mayol, y luego nunca se subdividieron como parte del pueblo. Sí emula un poco a lo que eran las iglesias de Inglaterra, pero desde mi humildad no creo que haya sido con esa intencionalidad, sino que fue obra de la casualidad del tiempo que quedó una iglesia enmarcada en el campo, porque si bien está al lado de una de las calles de la localidad, cuando uno ve la postal se encuentra con todo un paisaje rural. Y de fondo vemos también una estancia. Sí, la estancia que vemos de fondo es la estancia Mayar, que perteneció en sus comienzos a la familia de Arcinda Mayol y del doctor Francisco Masferrer, que, como sabemos, construyó la esquina catalana. Ellos quisieron tener su morada para vivir, con vista exclusiva, por supuesto, hacia el pueblo de San Mayol y hacia la iglesia. En un lugar que tiene una pendiente natural. Sí, eligieron ese lugar estratégicamente para poder tener desde su living una cómoda vista hacia el pueblo. Y una laguna muy característica, que es la laguna de Masferrer. Nosotros la conocemos como la laguna de Masferrer, de la cual surgen muchas postales de acá del pueblo. Cuando la gente pasa por el camino vecinal, está la ruta al costado del camino y de fondo la iglesia, y esa es una de las imágenes más características de San Mayol. Bueno, si hablamos de las cuestiones arquitectónicas, ¿qué características tiene, qué estilo tiene esta iglesia? Sí, la iglesia no tiene un estilo marcado, tiene una nave principal en la cual hay distintas capillas a los costados, solamente una con la imagen de San Cayetano, otra con la imagen de la Virgen de Fátima y otra con la imagen de la Virgen de Lourdes. Y bueno, en el transepto hay de un lado un crucifijo con la, digamos, de Jesús en la cruz, y del otro lado un cuadro con ese mismo tema. Y en lo que es el altar, en un principio se encontraba contra la pared, porque la misa se daba de espaldas. En la década del 50, que fue cuando se colocaron los pisos que actualmente tiene la iglesia, se construyó un nuevo altar, atendiendo a la nueva modalidad de cómo se brindaba la misa, y se utilizaron partes del viejo altar. Y tiene un Cristo tallado en madera, que fue mandado a construir a Francia, fue traído de Europa. Es un Cristo
que representa el Sagrado Corazón de Jesús con el corazón dorado. Y hay una imagen también, por supuesto, de quien es nuestro santo patrono, que es San Mayol. Bueno, además decimos recién que pertenece a Tres Arroyos, digamos jurisdiccionalmente, ¿no? Sí, la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de San Mayol pertenece a la diócesis de Bahía Blanca y depende de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Tres Arroyos, pero se mantiene principalmente gracias a la comisión de apoyo, que está conformada en su mayoría por la familia Mayol y por Mabel García, que es una persona de acá del pueblo que siempre estuvo presente en la iglesia. Tienen actividad los primeros domingos del mes. Sí, el primer domingo de mes se lleva a cabo la misa, se dan los servicios de bautismo, de casamientos, está la comunión también. Digamos que la iglesia, si bien con poca concurrencia, sigue manteniéndose viva. Pero más allá de eso, de lo religioso, ustedes lo han elegido, como decíamos al principio, como símbolo del turismo y como el sello de la localidad. Exacto, sí, es seguramente lo que más motive a la gente a visitar el pueblo es la imagen de esta iglesia, sobre todo como vos la describías en un principio, con todo este espacio verde por delante y todo este paisaje rural en el fondo. Es sin duda uno de los atractores más importantes de fotógrafos y visitantes en general. Si alguna vez están por la ciudad de Tres Arroyos, les recomiendo un lugar para toda la familia, que es el Museo Mulasi. Allí van a encontrar diversos aspectos de la historia de esta ciudad emplazada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con propuestas culturales, siempre muestras algunas fijas, otras rotativas, pero una interesante manera de ver el arte, la cultura y nuestra historia. Sonia Finocchio nos cuenta acerca de esta propuesta. Bueno, el Museo Mulasi es un museo municipal de historia, de ciencias naturales y arqueología, y bueno, y también de arte, ya que tenemos 2 salas donde se exponen diversas muestras, ya sea de dibujo, pintura, escultura, fotografía. Consta de una sala mayor, donde además de muestras desarrollamos conferencias, obras de teatro, espectáculos infantiles, musicales. Después una sala más pequeña, que es la sala Jaca, que se le debe el nombre a un reconocido coreógrafo y bailarín fallecido ya, Ismael Jaca. Y después consta con la muestra permanente de arqueología y de historia. La muestra de arqueología refleja hallazgos y un poco la historia del sitio arqueológico Arroyo Seco. Es muy visitada por alumnos de las diversas escuelas, tanto de Tres Arroyos como de la región. Y después la muestra de historia, que refleja toda la historia de Tres Arroyos desde sus comienzos con el asentamiento indígena hasta aproximadamente el 2010. La vida política, la vida del campo, las escuelas, o sea, la educación, costumbres, toda la historia de Tres Arroyos está reflejada en el entrepiso, con gigantografías, con objetos, con diversas comentarios. Hay cartelería que nos han regalado de comercios que ya no funcionan. Está muy bien enfocada la historia de Tres Arroyos. Bueno, comencemos por el sitio arqueológico, que está representado en una muestra interesante que tiene una parte de lo que es Arroyo Seco, un sitio arqueológico que en la región es uno de los más reconocidos. Sí, es uno de los sitios más importantes de Latinoamérica debido a la cantidad de hallazgos. En Arroyo Seco se han encontrado 44 esqueletos humanos. La dirección, o sea, quien dirige las excavaciones en Arroyo Seco es el doctor Gustavo Politis, un reconocido paleontólogo y arqueólogo de La Plata. Él hace campañas aquí en el sitio Arroyo Seco y se siguen haciendo porque se siguen encontrando
distintos objetos o restos. Viene una vez al año, generalmente con un grupo de alumnos o de colegas, a hacer excavaciones en Arroyo Seco. Y tenemos aquí en el museo una muestra de arqueología que refleja un poco esos hallazgos. Por supuesto que no están expuestos los restos humanos, porque como vos sabés, en la nueva concepción de museos no se utiliza, no se hace exposición de esqueletos humanos debido al respeto que debemos tener, porque son nuestros antepasados. Que también se refleja muy bien en el Museo Mulasi, ¿no? Hay una concepción, se explica por qué también. Se explica, tenemos un video donde Gustavo Politis nos explica perfectamente por qué nos exponen, y hace un poco una historia del sitio Arroyo Seco que data de más de 12.000 años. Por eso es la importancia de este sitio, porque en provincia de Buenos Aires hay varios sitios arqueológicos, pero ninguno de la antigüedad y de la cantidad de objetos y de restos que se han encontrado. Lo que vemos en las gigantografías es que además hubo algún enterratorio ahí, por eso también es importante para las costumbres funerarias y de la vida social también. Sí, totalmente, como enterraban a sus muertos. Hay enterratorios primarios, que es el cuerpo íntegro, algunos en posición fetal que fueron encontrados, y hay entierros secundarios, que es cuando se traían huesos de otros lugares a enterrar con sus familiares o con sus tribus, que eran sus mismas tribus que estaban en otros lugares. Se traían los huesos ahí, pero no es el cuerpo completo. Son restos de huesos ubicados cercanos a otros esqueletos íntegros que se han encontrado. Este Museo Mulasi se denomina así por justamente este coleccionista que tuvo Tres Arroyos. La parte superior, digamos, refleja también, es una síntesis de la historia industrial, comercial, política también de Tres Arroyos. Sí, así es. Es la vida desde que surgen con los indígenas hasta 2010, como te contaba, con gigantografías, objetos y distintas formas de presentar la historia de Tres Arroyos. Con respecto a Mulasi, es un antiguo coleccionista que falleció en el año 1938, y su familia entregó parte de esa colección que él había ido formando. Por eso se lo conoce como el primer coleccionista que tuvo Tres Arroyos, la entrega al Museo Mulasi. En agradecimiento a esto es que se le pone el nombre de José Mulasi al Museo Municipal. Bueno, por un lado está lo que es la muestra estática, como decíamos, pero también tiene mucha actividad cultural el museo. Hoy estamos viendo niños disfrutando también de las vacaciones con un aspecto diferente. Sí, hemos diagramado varias propuestas para vacaciones de invierno, que van desde talleres hasta espectáculos infantiles. Tenemos talleres todos los días de la semana, de lunes a viernes, 2 talleres, uno a continuación de otro, entre las 2 y las 6 de la tarde. Y además de talleres, vamos a tener un espectáculo el próximo domingo de títeres y marionetas, y el sábado 30 de julio un espectáculo de música y teatro infantil. Para aquellas personas que quieran visitarlo fuera de las muestras, ¿no? O de las actividades que quieran solamente conocer un poco la historia de Tres Arroyos, ¿qué día están? Estamos todos los días de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 16 a 20. Bueno, decíamos, mucha actividad cultural, ¿reciben mucho turismo también? Sí, recibimos turismo. Justamente ayer o antes de ayer, gente del sur que está por vacaciones de invierno, a veces gente que viene en el verano a nuestras villas balnearias, en los días feos que no hay otra alternativa, vienen a Tres Arroyos a conocer el museo. Sí. Digamos que es un museo muy activo.
Es muy activo justamente porque hoy por hoy vas a ver más actividad por el hecho de los talleres, pero si no, es activo por las muestras, por cómo visitan las muestras, cuando se arma alguna exposición a inauguración, por ahí se hace en forma conjunta con música. Después tenemos el museo, se le brinda totalmente gratis a instituciones de bien público para hacer o espectáculos o desfiles. Entonces eso mismo también le da vida al museo. A visitarlo entonces. Sí, a visitarlos. Bueno, los esperamos a ustedes que están tan cerca a nuestra ciudad, que vengan, que visiten, que si en algún momento proponen algún contingente, los esperamos, les hacemos las visitas guiadas y si gustan visitar Arroyo Seco también los acompañamos. Culminamos una edición más de Con Sabor a Turismo. Nos explicaba Luis Marino acerca de las ventajas que tiene para nuestro organismo el tomarnos vacaciones. Pero también conocimos propuestas históricas y culturales muy cerquita de nuestra ciudad, en Tres Arroyos y en San Mayol, para que podamos disfrutar todo el año. Tierra adentro se curan mis heridas.